Seguimos en Decisión Radio en la boca del lobo, 11:12 de la mañana. Estamos fuera del tiempo, pero estamos casi, Ángel, alcanzando nuestros objetivos. Nuestros objetivos es tener a todos los candidatos de Vox, a todos los cabezas de cartel de cada una de las provincias. ¿Y por qué? Porque ha habido una omertad, un silencio mediático hacia Vox en Andalucía. Y nosotros hemos venido precisamente a romper ese silencio mediático. Era importante tener hoy a todos los candidatos con nosotros. Y además desplegando tele, radio, que yo creo que al final eso es importante. Y fresquito, tele, radio, fresquito, que estamos muy a gustito. No, Marcial está sudando como un conejo ya. El sitio es magnífico, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que ha empezado el verano antes de lo previsto en Sevilla. Ya sabemos que el verano en Sevilla... Es una maravilla. Eso es la lluvia. El bueno, verano es un poquito más complicado. Yo quiero recordar que estamos en el Hotel Vinci La Rábida. Todo han sido amabilidades. Los problemas técnicos de primera hora se han solucionado y la verdad es que estamos muy, muy contentos. Son decenas, centenares de mensajes los que nos están llegando, felicitándonos por este programa, felicitando a los candidatos. Bueno, Fernando, es para sentirse orgulloso, ¿no? De verdad que sí, yo creo que sí. Y quiero subrayar que verdaderamente... además de la amabilidad de quienes nos acogen, es que el hotel en sí es un hotel verdaderamente precioso, maravilloso y tiene unas vistas pues que los que lo estén viendo por 7DN pues lo podrán comprobar y los que no, pues ya se lo contamos nosotros. Es un sitio verdaderamente magnífico. Y al respecto de los invitados, de los candidatos de Vox, pues creo que los oyentes y televidentes se hacen una idea con verles y oírles y con lo que tenemos ahora por delante. O sea que verdaderamente se salen de la media de lo que solemos entender por candidatos, al menos de lo que presentan otros partidos. No es culpa nuestra. Bueno, vamos de grandes en grandes. Y ahora toca hablar con otros dos grandes. Con Alejandro Hernández, candidato por Córdoba. Alejandro, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Un placer. Y luego tenemos a Benito Morillo, que es el cabeza de cartel por Jaén. Bueno, vamos rápidamente a hablar con Alejandro. La primera pregunta, lo primero que se me ocurre es hablar de eso que han denominado la lista que es la ley del suelo. Corrígeme. Háblanos de la lista. ¿Cuál ha sido la marca de Vox en su elaboración, en esa lista? Bueno, el problema de la lista está en el nombre, ¿no? Cuando la ley de impulso a la sostenibilidad del territorio de Andalucía. Son estos nombres grandilocuentes, pero que al final pues tienen mucho de farfolla y tienen pues ese componente de la Agenda 2030 en el que, bueno, pues al final lo que debe de ser un motor para el desarrollo económico, como es el urbanismo, pues se convierte en otra cosa diferente, ¿no? En algo que no tiene el objetivo que debería tener desde el principio. Y bueno, pues ahí nosotros lo que hemos procurado desde el principio pues es que esa ley del suelo pues se atuviese a esas determinaciones y que efectivamente, bueno, pues fuera lo que los profesionales y, bueno, pues los empresarios del sector y los ciudadanos, que es importante, y los andaluces, pues lo que venían demandando. Una ley que agilizase todos los procedimientos urbanísticos, que clarificase una legislación bastante enmarañada, bastante confusa, y, bueno, pues que diera respuesta a una serie de problemas, como puede ser el de las parcelaciones ilegales, las viviendas irregulares, que con más de 300.000 viviendas censadas en Andalucía, que veíamos pues que a las que no se le daba respuesta. Y nosotros ahí, insisto, con todo nuestro esfuerzo, pues conseguimos pues que efectivamente no tanto el tema de la sostenibilidad no fuese ya el objetivo único y primordial, sino que, bueno, pues que se impusiesen el sentido común y pues que al final se agilizasen determinadas actuaciones, que, bueno, pues se apostase por la declaración responsable antes que por la autorización administrativa, que siempre es más farragosa, pues que también se facilitase, que no se convierta en una odisea el construir una vivienda en suelo rústico, que cuando hablamos muchas veces de esa España vaciada, de la España del interior, de la Andalucía rural, muchas veces uno de los problemas es que la gente no se puede ir a vivir al pueblo de sus padres, pues porque tienen un campo, pero no pueden construirse allí una vivienda. Eso serviría, pues efectivamente, de acicate económico y también, bueno, pues efectivamente se daría cumplimiento a un anhelo de muchísimos andaluces. ¿Querías hacer un apunte, Fernando? Sí, quería hacer una pregunta para los dos al hilo de una cosa que hablábamos antes de entrar en antena. A nivel nacional
y se está viendo de forma muy evidente en el nivel autonómico, en el nivel andaluz, que es el que nos ocupa hoy, existe una sensación de que les tenéis hipnotizados. Me refiero a los adversarios. Es decir, que de lo que se habla es de lo que Vox habla, que están a la defensiva, como decíamos, y que Vox lleva la iniciativa en todo momento, ¿no? Y da una imagen, pues, en fin, de cierto triunfo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De entusiasmo. ¿Eso en vuestras provincias respectivas, en Jaén, en Córdoba, se percibe también así? Sí, sí. Cualquier provincia, me imagino que hablo también de Córdoba, porque esto es un sentimiento a nivel general. Hemos hecho que las personas recuperen la alegría, la ilusión por la política. Algo que debates que ya estaban dormidos, pues por aquellos que le interesaba que estuviesen dormidos, pues se han devuelto al panorama político y eso lo está captando la gente. La gente estaba muy aburrida de la política tal y como se estaba planteando en las últimas décadas y nosotros hemos despertado esa ilusión, ese interés de nuevo por un partido que empieza a recuperar pues eso, lo que necesita oír la gente. No este simplismo técnico que se utilizaba últimamente y que ahora pues la gente lo capta y sí, se ve la ilusión en la calle. Sí, no, le mata. Que es curioso porque me imagino que mi compañero y amigo Benito también lo habrá escuchado muchas veces. A mí me llama mucho la atención porque te lo dicen a lo mejor en Córdoba, pero te lo dicen también en Lucena o te lo dicen en Peñarroya, ¿no? Dicen, no nos falléis, que sois nuestra última esperanza. Uh-huh. Y eso también se lo dicen a compañeros de Vox en otras partes de España y es algo que, bueno, pues a veces hasta te pone un poco lo vello de punta, ¿no? Porque te hace, en fin, te hace ser consciente de hasta qué punto, bueno, pues la gente confía en nosotros y también la responsabilidad que estamos asumiendo. Benito, y rápidamente, la vertebración territorial. Jaén es históricamente una de las provincias más abandonadas por los distintos gobiernos nacionales y regionales, tanto del PSOE como del PP a lo largo de la historia. ¿Esta vertebración es tan necesaria para crear un espacio para que el inversor se lo crea? Es evidente, es que la fórmula mágica que necesita cualquier provincia, de eso que tanto se le llena la boca a todos los políticos últimamente, de la vertebración y la cohesión territorial. La cohesión territorial, la vertebración territorial no existe sin inversión en infraestructura y sin inversión en comunicaciones. Sin ninguna duda, eso es lo que hace posible que la provincia, en este caso Jaén, pues sea atractiva para la inversión privada, que es lo que se necesita, inversión privada. Para ello necesitamos contar con una inversión especial, con un plan de choque, una provincia eternamente olvidada por todos, tú lo has dicho, no solo por el PSOE durante 37 años, sino por también el PP en estos últimos 3 años y medio. Y los gobiernos de España, por no decir, los gobiernos de España han contribuido gravemente en este asunto. Por tener un dato para que la gente lo entienda, el ciudadano de Jaén percibe la mitad en infraestructura de ayuda, de inversión, en inversión y comunicaciones. Eso es un dato importante, la mitad de la media nacional me refiero. Sí, y además eso provoca uno de los males endémicos que también provincias como Córdoba y Jaén, por ser del interior y bueno, pues tener mucho campo y mucha necesidad de infraestructura, porque son provincias además grandes, que es la despoblación, que yo creo que es uno de los factores principales de preocupación en estos momentos, yo creo que en ambas provincias, ¿no? Claro, es que la falta de oportunidades para la gente joven que estudia y cuando el sector la provincia de Jaén se basa su economía en la producción de aceite. Es una economía basada en el sector primario. ¿Qué es lo que ocurre? Que la ausencia de una industria pues hace que todos aquellos estudiantes, el futuro talento, que son los que tienen que desarrollar las provincias, el territorio, pues tengan que irse a otro lado donde se les dé la oportunidad que ellos necesitan. Una cosa va ligada a la otra, sin ninguna duda. Por lo tanto, eso es algo que nosotros vamos diciendo que desde el principio que llegamos aquí al Parlamento de Andalucía. Jaén necesita un plan de choque en el que tanto la Administración de la Junta de Andalucía como la Administración Central pues haga un esfuerzo sobre una provincia que históricamente ha sido olvidada. Y esas carencias enormes, Alejandro, se perciben en cuanto a infraestructuras y conexiones, sobre todo en el norte de la provincia de Córdoba, que está absolutamente dejada de la mano de Dios, en la misma línea que decía Benito, o hacía referencia Benito con respecto a Jaén. Sí, efectivamente, porque
Dentro de lo que cabe, Córdoba, de alguna manera, Córdoba capital sí tiene la ventaja de formar parte de un eje de comunicaciones, pero Córdoba, como bien habéis dicho, es una provincia muy extensa, igual que Jaén. En cuanto viajas al norte de la provincia, ahí está esa Nacional 432 que comunica Andalucía con Badajoz y con Portugal, que bueno, pues desde hace muchísimos años se ha hablado de su desdoblamiento. Y bueno, pues ahí sigue. Esto es una competencia nacional, no sería algo que pudiera reprochársele a la Junta de Andalucía, pero en cualquier caso, evidentemente, lo que son las carreteras que sí son de ámbito autonómico, el Valle de los Pedroches, en el Alto Guadiato, pues la verdad que deja mucho que desear. Y es una zona en la que bueno, pues todas las inversiones son bienvenidas porque el azote de la despoblación está haciendo mucho daño. Que encima luego esto se agrava, la falta de infraestructura, la despoblación que porque no permiten por esa falta de infraestructura, luego tampoco las administraciones, especialmente la de la Junta, con esas restricciones leoninas a dos provincias como Córdoba y Jaén, que también tienen en el sector turístico una gran fuente de ingresos, esas restricciones encima han venido a agravar todavía más la situación que estamos comentando de falta de infraestructuras, y cuando hay un turismo y una industria incipiente, como puede ser, o ya consolidada, como en el caso de Córdoba, que es una de las ciudades pues, más visitadas de España seguramente, como las administraciones, y eso sí que es competencia de la Junta, con esas restricciones leoninas, han hecho perder mucho puesto de trabajo en ambas provincias, ¿no? Sí, bueno, no sé si conocéis el casco histórico de Córdoba. Hay que ir allí, es decir, no es un enclave de paso, sino que efectivamente hay que desplazarse hacia el centro. Bueno, pues, sí, habitualmente está lleno de gente, hay multitudes, ¿no?, alrededor de la catedral y por toda la judería, y bueno, la verdad que era desolador ver todos esos espacios vacíos, ¿no? Y así han estado muchos meses. Ahora resulta que, bueno, pues como ya denunció Vox, ¿no?, en ese estado de alarma ilegal, ¿no?, e ilegítimo, pues efectivamente se ha hecho mucho daño a muchas empresas y vamos a ver pues cómo pueden ir saliendo adelante. Parece que hay ciertos visos de recuperación, pero todavía hay muchos que están pagando las consecuencias de todos esos meses y de todas esas medidas restrictivas, y además pues a lo que vemos ahora injustificadas, porque por las mismas razones que antes teníamos que quedarnos todos encerrados en casa, ahora bueno, pues tenemos que ir al trabajo si no tenemos fiebre. O sea que, en fin, es un poco demencial, ¿no? Marcial, tú querías, me comentaste hablar con Alejandro algo del paro y la pobreza que vive Córdoba, ¿no? Subyace en toda la conversación, ¿no? Siempre me ha sorprendido que una provincia tan extensa y una provincia tan espectacular siga liderando o estando entre los primeros en paro de las provincias españolas, y que haya 5 de los 15 barrios más pobres sean barrios cordobeses. Es algo tremendo y parece que no. Cualquiera diría que no tiene solución, ¿no? Es que así se ha afrontado muchas veces el problema por la administración, ¿no? Y aquí hay que englobar pues tanto a lo que han sido los 37 años de socialismo en Andalucía, como a los diferentes gobiernos de España y los gobiernos municipales en los que el Partido Popular ha estado en muchísimas ocasiones y jamás han sido capaces de solucionar mínimamente este problema. Las causas son muy complejas, eso nos llevaría muchísimo más tiempo, ¿no?, del que ahora mismo tenemos. Pero sí tenemos que ser conscientes de que en Andalucía han entrado más de 100.000 millones de ayudas europeas y que al final, pues evidentemente no han servido para paliar ese gravísimo problema de la desigualdad extrema que se vive en muchos barrios de Andalucía y singularmente en Córdoba. Y insisto, eso es una cuestión en la que las responsabilidades están muy repartidas entre PP y PSOE, que como digo, bueno, pues han querido vivir un poco de espaldas a ese problema sin acometer en muchos casos las reformas que eran necesarias.
Fernando, bueno, lo primero que ya, Juanma Álamo me manda saludos para ti, nuestro director de deporte. Me dice, hay que cuidar mucho a Alejandro Hernández, que es buen amigo, que lo sepas. Fernando, el tema de infraestructuras es un mal endémico también en Andalucía y especialmente en Córdoba, Lo ¿no? habíamos comentado. Sí, te habías adelantado ya sobre esa falta de infraestructuras. Sí, efectivamente. Estaba un poco el asunto con respecto básicamente a Jaén, aunque también Eso le es. afecta a Córdoba. Eso Claro, es. son dos provincias bastante asimilables en muchos aspectos, ¿no? Por su dependencia del sector primario, por el papel del aceite, lógicamente, en las dos. Y enlazando un poco con lo que decíamos antes, o bastante con lo que decíamos antes de la incardinación de España dentro del conjunto de la Unión Europea y esa desprotección a la que hemos llegado, que es verdaderamente lesiva para los intereses de las dos provincias y de los aceiteros, aceituneros, etcétera, que se puede hacer aparte de ese replanteamiento que decíamos, no tanto de la política agraria común, sino de las aplicaciones de Bruselas al respecto de esa política por una parte y de otro lado, pues de la desprotección en cuanto a los mercados, porque aquí cuando abrimos mercados no es para conseguir más compradores, sino para incluir a más competidores que lo están haciendo, que están compitiendo en una situación de absoluta ventaja con respecto a los españoles por razones de los fitosanitarios y por razones de los salarios fundamentalmente. Claro, lo que no se puede hacer es plantear que los nuestros desciendan los salarios o que tengan menos derechos, sino que estamos compitiendo con países que en donde, bueno, la palabra derecho pues es una utopía, los salarios son hasta 10 veces inferiores a los españoles y las exigencias fitosanitarias sencillamente no existen. Es un insulto que a nuestros agricultores, se les exijan esos estándares, porque si no, el producto no es apto para el consumo, pero si viene de Egipto, si viene de Suazilandia o si viene de Marruecos, el consumidor español, en cambio, sí accede a ese consumo de productos que si son de aquí resulta que serían inadecuados. Esto tiene en fin, entiendo yo, tiene que producir una absoluta indignación en el campo, tanto cordobés como jienense, sobre todo en el sector del aceite. Pues obviamente, lo has dicho. Además de ese uno de los principales problemas, hay que entender la realidad de Jaén. El principal problema es el producto que viene de países extraeuropeos. Claro. Hay que decirlo. Las exigencias, lo has comentado, no son las mismas a un agricultor de Túnez que los agricultores en las que se le imponen a nuestros agricultores de Jaén o de Córdoba. Que lo que pasa es que se provoca una competencia desleal a la hora Pero eso, aparte de que son políticas europeas, son políticas de Bruselas, hay que entender la realidad, por lo menos de mi provincia de Jaén. Jaén, el olivar, con la reforma de la PAC, que por cierto no han sabido defender nunca adecuadamente ningún ministro de Agricultura, ni del PP ni del PSOE, cuando esté especialmente. Pero hay que entender la orografía de la provincia de Jaén. La orografía de la provincia de Jaén es que la mayoría del olivar es tradicional, es de alta montaña, de en pendiente. Y entonces han retirado las ayudas a este tipo en pro del cultivo de intensivo y superintensivo. Allí es imposible, claro, ese tipo de planteamiento agrícola. ¿Qué es lo que pasa? Que si ya con esto de los productos agrícolas que vienen de fuera de la Unión Europea se le añade el problema de que se retiran las ayudas, ¿no? Se retiran en gran porcentaje las ayudas en pro de ese olivar, se van fuera de la provincia y lo que hacen es condenar el campo, el olivo a la miseria. Y con ello toda la provincia. Por eso de esa dependencia que hay de este sector, del sector primario. Oye, y para rematar este tema, sí me gustaría contigo, Benito, que me hablara del etiquetado y de ese fraude de las mezclas en el olivo, ¿no? Pues va al hilo de esto que estamos hablando. Está entrando un producto que no va con las mismas exigencias que a nuestros agricultores, y este producto, no en todas las ocasiones, pero se está reetiquetando. Con lo cual supone un fraude por esa mezcla que se está realizando y que en la etiqueta no pone que viene del país que venga, en este caso casi siempre de Túnez, ¿no? Pues lo que hace falta es llevar un control más exhaustivo y sobre todo poner multas que sean dolorosas, que duelan al bolsillo cuando se detecten todas estas situaciones. Muy rápidamente, porque estamos ya... Sí, Benito, un tema, porque no
no hay que dejar pasar esta oportunidad. Tú fuiste portavoz de la Comisión de Interior Sí, en el así es. Parlamento andaluz. Uno de los pactos a los que llegó para la gobernabilidad Vox con el PP fue el de derogar la ley de memoria histórica. Claro. Eso no se hizo. Al final Vox propuso una transacción que fue una ley de concordia, que lo que proponía, entiendo, era que no se discriminara a los muertos por ningún tipo de ideología, sexo, raza, religión, y el PP se abstuvo. Así es. ¿Qué ha pasado ahí? Así es. Bueno, pues el principio de esto ya todos lo sabemos. La izquierda pues es especialista en dividir a la sociedad española. Lo lleva en sus genes. Divide, divide y divide. Si no es por otro tipo de cuestiones, en este caso estamos hablando de memoria histórica, una ley que lo que hace es dividir, en la que nos vamos a lo que pasó hace 80 años para declarar de una forma arbitraria quién eran los verdugos, quién eran las víctimas, ¿no? Ellos interpretan la historia y la reescriben de una forma soez, ¿no? Los políticos no estamos en ningún caso para reescribir la historia, ni siquiera para opinar de ellas. Bien para interpretarla, pero para que no ocurra lo mismo que en el presente ocurra lo que pasó hace. Yo estudié historia y lo puedo afirmar. ¿Qué es lo que pasa? Pues todos sabemos que esa ley sectaria que se inventa la izquierda, pues cuando ha habido un momento de retirarla, ha habido un momento de Con mayorías absolutas. de derogarla con mayoría absoluta y prometido por el señor Rajoy, todos lo conocemos, la ley de las leyes ideologizadas, ¿no? Pues no se entretuvo nada más que en esa crisis de identidad permanente que tiene el Partido Popular, pues no sé para contentar a quién, pero la mantuvo y ahora estamos sufriendo todo lo que de aquello se deriva. Nosotros atendiendo esta situación, pues, y viendo que se pasaba la legislatura y ellos nos daban un paso hacia adelante, desde la Comisión de Cultura, no de Interior, de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico, en la que viene englobada la memoria histórica, la memoria democrática de Andalucía, como ellos la llaman, ¿no? Pues empezamos a trabajar y desarrollamos un proyecto de ley que recientemente llevamos al Parlamento de Andalucía. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que aun estando firmado, como muchos de los pactos que fueron incumplidos en ese pacto de investidura, que recuerdo pone a Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Perdona, ¿has dicho investidura a propósito? Investidura. Porque ha venido muy a cuento, ¿eh? Pues, bueno, que cada uno lo tome como quiera. Pues, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que se abstuvieron y efectivamente no salió adelante. El mismo Casado, aunque se haya pasado dentro del Partido Popular, ya dijo que si llegaba a la mayoría absoluta repetía lo mismo que el señor Rajoy, que la iba a derogar tanto esta ley de memoria histórica como la de género. Feijóo tampoco vayas a esperar no lo esperamos. No lo esperamos. Lo que sí puedo decir es que nosotros derogaremos las leyes ideológicas de Zapatero. Hay que decir que en Andalucía, para el que no lo sepa, la ley de memoria histórica ha sido particularmente beligerante, más que en muchos otros sitios de España, y ha estado particularmente dotada también desde las instituciones públicas. Que Andalucía ha sido un territorio muy castigado en ese sentido. Hay un pacto de investidura o de investidura, que por lo visto es a lo que ha ido el Partido Popular. El Partido Popular no cumple ese pacto. Vox propone una ley, el Partido Popular puede alegar que esa ley no es la suya, que solo lo ha hecho Vox y por tanto no la vota y se abstiene, pero a cambio, pregunto, ¿el Partido Popular ofrece algo? No, absolutamente nada. Yo es que pienso que nadie de los que estaban, de su señoría que estaban aquel día en el pleno, se leyó lo que era ese proyecto de ley de concordia entre españoles, porque lo único que decía es recuperar el espíritu de la transición, ese perdón general que nos dimos los españoles, y que construyó esa transición, que construyó lo que hoy tenemos en este país. Yo creo, Benito, si me permites, que esa reconciliación se había hecho antes y eso es lo que permitió la transición. Por supuesto. Ese perdón general que se dieron nuestros abuelos, lo han recuperado 80 años después para otra vez confrontar a los españoles. ¿Por qué? Porque ahí es donde tienen ellos su granero, necesitan la confrontación para no construir. Ellos dicen que es para correr, para el progreso, pero ¿de qué manera se puede progresar? Haciendo mención a una ley, haciendo mención a lo que pasó hace 80 años. Sobre eso no se puede discutir ni construir, evidentemente. A ver, ¿estáis dispuestos a que hoy me dé aquí un infarto y no precisamente por el calor? Tenemos que ir rematando, pero yo sé que a Ángel Larrua quería preguntarle a Benito Morillo algo sobre la despoblación, ¿no? Uno de los grandes
problema de Bueno, yo la... creo que lo ha comentado antes también Benito y lo Sí. comentaba también un poco Alejandro. Yo creo que uno de los motivos, sobre todo la Andalucía interior, por la falta de inversión, por la falta de creer en el campo, porque además, yo siempre lo hemos dicho, que además es andaluz, un ministro comunista de consumo, que siendo andaluz, que conozca encima la realidad andaluza, se haya podido permitir el lujo de criticar masivamente al sector primario, con el peso que tiene, sobre todo en provincias del interior de Andalucía, yo creo que nos lleva a que haya un sentimiento de rechazo y que la gente vea en vos el único altavoz para la defensa de los intereses, no solo del campo, sino de la gente que realmente reside en pueblos, en ciudades pequeñas, que el único medio de vida que tiene, porque es histórico y es el que hay, sea la agricultura, el campo y la ganadería. Yo creo que eso, ahí tenéis una... yo creo que además la gente eso lo está valorando muy positivamente. Tenéis un campo de batalla importante, ¿no? Pues evidentemente es que en cualquier país razonablemente razonable, este ministro tenía que estar en la calle, que es donde debería de estar, por traición, porque está traicionando a lo suyo, está traicionando al sector primario, del que vive toda Andalucía. Yo, mi compañero seguro que Alejandro, con el Valle de los Pedroches, tendrá mucho que decir al respecto, porque ha hecho un daño tremendo. Fíjate, yo quería rematar con Alejandro precisamente hablando de la agricultura, la ganadería, aunque lo hemos tocado ya, la rentabilidad, ¿no?, que tiene la ganadería y la agricultura. ¿Cómo está afectando que esa rentabilidad cada vez más complicada a estos sectores? ¿Cómo está afectando a la provincia? Pues de manera muy negativa. El otro día hicimos precisamente en el norte de la provincia una mesa en la que se afrontaron diferentes problemas, ¿no?, de el ámbito rural, en el mundo rural, y yo al final, después de escuchar a los agricultores y a los ganaderos, llegué a la siguiente conclusión: es que la agricultura y la ganadería no tienen que ser sostenibles. Lo primero que tienen que ser es rentables. Es rentable. Y luego, a partir de ahí, busquemos las fórmulas que la hagan sostenible. Y cuando digo sostenibles, evidentemente voy a ese sostenibles con todas las connotaciones, ¿no?, negativas de las que ya hemos hablado, ¿no?, de esta nefasta Agenda 2030. Y evidentemente ahora mismo, pues, tanto muchísimos agricultores, el olivar tradicional, que también en Córdoba hay muchísimas hectáreas, y por supuesto, pues los ganaderos, ¿no?, pues están, tanto de carne como de leche, pues están produciendo a pérdida. Y eso es algo insostenible realmente. Y tenemos que darle una respuesta. Pues tanto Alejandro Hernández, candidato, cabeza de cartel por Córdoba, como Benito Morillo por Jaén, muchísimas gracias por haber estado aquí y a ganar el próximo día 19, que eso es lo importante para España y para Andalucía. Os agradecemos mucho que hayáis estado aquí. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad, no se mueva nadie, nos queda nuestro amigo Rafael Segovia, candidato por Huelva, el único que va a entrar por teléfono. Eso será de aquí a un minuto. Escúchanos en Madrid.